Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 4 del curso de depresión. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos modificar nuestro estado de ánimo en la vida cotidiana. Mi nombre es Juan Tortorolo, soy psicólogo y pertenezco al equipo de psicoterapia de INECO. Bueno, la idea es hablar de la terapia psicológica de activación conductual, que es uno de los tratamientos más efectivos para el tratamiento de la depresión. La activación conductual forma parte de la terapia cognitiva, es un componente de la terapia cognitiva, pero también puede funcionar de manera autónoma o independiente. Lo que se ha comprobado en los últimos años, después de algunas investigaciones, es que la terapia de activación conductual, funcionando aisladamente, es tan efectiva como la terapia cognitiva en su conjunto. Quizás incluso la terapia de activación conductual cuenta con la ventaja de que es un tratamiento más simple, más fácil y más accesible, mientras que la terapia cognitiva es más compleja y requiere del manejo entrenado de técnicas. El objetivo de la activación conductual es ayudar a las personas a experimentar un mayor contacto con fuentes de recompensa y así poder resolver los problemas que plantea la vida. Podemos lograr esto aumentando algunos comportamientos y disminuyendo otros. Tenemos que comprender primero cómo funciona la conducta para la teoría de la activación conductual. Esto es, la conducta, lo que se manifiesta como conducta, siempre va a estar precedida por un evento o por un antecedente, que puede ser una emoción, un pensamiento, una sensación o cualquier situación ambiental. Produce la conducta y la conducta tendrá una consecuencia. La consecuencia de la conducta va a hacer que esa conducta anterior pueda facilitarse en un futuro o pueda extinguirse también, de acuerdo a las consecuencias que tenga. Acá tenemos que hablar de lo que son los reforzamientos positivos y los reforzamientos negativos. Los reforzamientos positivos es cuando la consecuencia de la conducta nos produce alguna situación placentera o nos resuelve algún problema o se alinea con algo que consideramos importante para nosotros. Por ejemplo, puedo estar en mi casa, me pongo a charlar o a chatear con algún amigo y me siento bien. Entonces, esa conducta de comunicarme con algún amigo y charlar va a tener como consecuencia sentirme contento, por lo cual esa conducta se va a reforzar en un futuro. Esa conducta va a tener más probabilidades de ocurrir más adelante. El reforzamiento negativo es, en cambio, cuando la consecuencia de la conducta nos suprime o nos elimina algún estímulo negativo. Por ejemplo, si me siento triste o aburrido, entonces me voy a dormir. Después cuando me despierto me siento aliviado. Es decir, la consecuencia de la conducta lo que hizo fue eliminar o suprimir el estímulo negativo. El problema de este tipo de reforzamientos es que en general funciona a corto plazo, pero a largo plazo en el tiempo funciona de manera contraria a lo que queremos lograr. Va a ayudar a confirmar la enfermedad, que es aquello que queremos modificar. Lo vamos a poder ver un poco más adelante. Lo importante es que tanto los comportamientos reforzados positivamente como negativamente son aquellos que van a tender a repetirse en el futuro porque o bien nos proveen alguna situación placentera o nos ayudan a suprimir algún sentimiento negativo o estímulo negativo. Lo que vemos en los pacientes deprimidos es que en general están muy comprometidos con este tipo de mecanismos de reforzadores negativos. Todo el tiempo están realizando conductas de evitación o de escape, como le llamamos nosotros. Duermen demasiado, o miran televisión, o consumen alcohol, como otros comportamientos, como formas de evitar o de enfrentar a estímulos aversivos que no logran suprimir de otra manera. Bien, de acuerdo a las investigaciones realizadas en INECO, a partir de la
instalación de la cuarentena en nuestro país y bueno, a nivel global para enfrentar la pandemia del virus COVID-19, lo que hemos descubierto es que el 50% de las personas han desarrollado uno o más síntomas depresivos a partir de la cuarentena. Esto nos ayuda a entender el modelo teórico de la activación conductual porque es exactamente lo que el modelo sostiene. Para la activación conductual, la causa de la depresión o el comienzo de la depresión siempre existe eventos que producen perturbación en los patrones de conducta habituales de la persona. Y eso lo que va a producir, va a tener como consecuencia la reducción de refuerzos positivos y aumento de experiencias aversivas. Pensemos en que a partir del 20 de marzo, cuando se instaló la cuarentena, muchas personas dejamos de trabajar o empezamos a trabajar de diferente forma, dejamos de llevar a nuestros hijos al colegio, si es que tenemos hijos, o dejamos de vernos con nuestros compañeros de trabajo. Todas nuestras rutinas se modificaron drásticamente. Esto trae como aparejado la reducción de refuerzos positivos. Es decir, como dejamos de tener esas experiencias de refuerzos positivos, la persona empieza a ser más consciente de sí misma. Hay un aumento de la conciencia de sí. Y esto puede traer como consecuencia disforia y depresión. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a estar, o la persona empieza a estar más consciente de sí misma. Y empieza un proceso que nosotros le llamamos rumiación, que es concentrarse en pensamientos, en reflexiones negativas sobre la experiencia de cada uno. Entonces, la depresión para la activación conductual es un nivel bajo o una falta de refuerzo positivo de respuesta contingente. Bien, decimos que hay que aumentar las situaciones, las actividades de recompensa del paciente y tenemos que disminuir la experiencia de estímulos aversivos. ¿Cómo logramos esto? En principio, lo que tenemos que conocer de las personas o de los pacientes es su patrón de actividad diaria, es decir, qué hace el paciente normalmente. Esto lo vamos a lograr con la monitorización diaria de actividades. Esto es un registro que el paciente va a tener que escribir. Mediante ese registro vamos a poder ver la conexión entre la conducta, o sea, lo que el paciente hace, y su estado de ánimo. Y luego, a partir de eso, planificar conductas de recompensa. Tengamos presente que la monitorización y la planificación son las claves de activación conductual. Todas las sesiones, todo el tratamiento va a consistir en eso, en ver lo que el paciente hizo, en ver qué conductas pudo modificar, en estudiar qué variaciones puede hacer a la conducta para reportar una sensación de placer o de dominio. Podemos resumir la terapia de activación conductual con la presentación de unos principios. El primer principio dice que la clave para cambiar cómo nos sentimos es cambiar la forma en que hacemos las cosas. Esto es el corazón de la activación conductual. Pensemos que las personas actuamos de adentro hacia afuera. Por ejemplo, vamos a trabajar, cumplimos con nuestras tareas los días de la semana y si el fin de semana no trabajamos, en general disfrutamos del tiempo libre, hacemos actividades recreativas. O sea, la motivación viene de adentro. Es la motivación que sentimos la que nos lleva a hacer cosas. También podemos actuar de afuera hacia adentro. Eso es cuando quizás no tenemos muchas ganas de ir a trabajar, no estamos muy animados o hace mucho frío y preferimos hacer otras cosas. Sin embargo, vamos a trabajar y una vez que en el trabajo se genera interés y comienzan a actuar ahí los reforzadores positivos, nos empezamos a sentir mejor. O sea, uno se embarca en las tareas, en la actividad y luego vienen los sentimientos. O sea, el resumen de este principio es, si uno construye una vida rica y gratificante, los sentimientos positivos vendrán después, no antes. En la depresión la motivación no está antes, la motivación la tenemos que construir y por eso el paciente tiene que hacer cosas gratificantes. El principio 2 nos dice que las circunstancias vitales, o sea, las cosas que suceden en la vida, pueden conducir a la depresión, pero a veces son las estrategias que utilizamos para manejar la depresión lo que nos impide salir de ellas.
Las circunstancias vitales son los malos empleos, los duelos, las condiciones de vida desventajosas, las excepciones que podemos tener a lo largo de la vida pueden derivar en bajos niveles de refuerzos positivos o en altos niveles de castigo. Y las personas muchas veces pueden responder a esto con conductas que pueden terminar bloqueándolas y empiezan a dejar de hacer cosas que quizás estaban bien y los hacían sentir bien incluso antes de que se deprimieran. Y comienzan a incurrir en círculos viciosos que mantienen la enfermedad. Por ejemplo, una persona tenía por costumbre, cada vez que volvía de su trabajo, salir a caminar un rato por la plaza. Lo asignaron a otra sucursal, eh, tuvo que viajar de una forma distinta y decidió no salir a caminar cuando llegaba a su casa y en lugar de eso se quedó mirando la televisión los programas periodísticos. Acá vemos cómo la depresión se puede mantener cuando las personas evitan fuentes potenciales de refuerzo porque creen que les va a resultar amenazador o incluso difícil o que no lo van a poder hacer. Esto es importante porque también en este caso el ejercicio físico funciona como un antidepresivo natural. Bien, el principio 3 nos va a recordar lo que hablamos al principio. La clave para descubrir qué cosas tendrán un efecto antidepresivo se encuentra en lo que sucede antes y después de la conducta. Lo que vimos era, la conducta va a tener un antecesor y una consecuencia. Tenemos que entender este funcionamiento y qué es lo que funciona antes y después para comprender qué tendrá un efecto antidepresivo. De nuevo, pensemos en una persona, perdió su trabajo y a partir de eso empezó a dejar de sacar a pasear al perro. Esto fue el antecedente del pensamiento rumiativo y el sentimiento de culpabilidad. Y después empezó a evitar hablar con sus amigos. Ahí comenzó el aislamiento, que además fue el precursor de la sensación de irritabilidad y agobio que tenía durante la noche. Se quedaba despierta, le costaba conciliar el sueño y a la mañana se quedaba mucho tiempo en la cama jugando con el celular. Acá el objetivo entonces es abordar todas esas conductas que la paciente evitaba, porque esas conductas importantes se pueden transformar en antidepresivas. O sea, hay que romper el ciclo de estrategias de conductas de evitación y escape en el que el paciente deprimido incurre habitualmente. El principio 4 nos dice estructurar y agendar actividades siguiendo un plan, siguiendo una planificación, no siguiendo el estado de ánimo. Esto es importante porque si vamos a esperar a que el paciente deprimido haga cosas cuando le surjan ganas, eso va a suceder en 6 meses. Lo que decíamos antes, hay que actuar de afuera hacia adentro. La motivación no la encuentra el paciente deprimido, tenemos que crearla, tenemos que generar situaciones de actividad para que actúen como recompensa y eso ayude a motivar al paciente. Y hay que hacer tareas menores, no grandes, no incurrir en grandes desafíos que al paciente lo pueden frustrar. Y el principio 5, un poco para terminar, es tenemos que enfatizar un enfoque de resolución de problemas y reconocer todos los resultados que son útiles. Si la activación conductual fuera fácil, bastaría con decirle al paciente deprimido: anda, salí al cine, salí con tus amigos, anda a pasarla bien, anda a correr todos los días a la plaza y te vas a sentir mejor. Bien, el paciente no puede hacer eso, no es tan fácil. La terapia es un proceso continuo donde vamos a desarrollar y vamos a evaluar distintas soluciones posibles. Esa es la terapia de activación conductual. Vamos a tener que hacer experimentos basados en análisis de conducta, evento, conducta, consecuencia. Vamos a tener que pensar la conducta pasada y plantear hipótesis en relación a actividades futuras que pueden ser reforzadoras para esa persona. Nosotros pensemos un paciente que trabajaba en una concesionaria de auto y está deprimido y suponemos que al paciente le puede agradar ir a una exposición de autos o familiarizarse con motores. También le puede hacer bien ir a una fiesta o ir a una reunión de amigos, pero todo esto lo tenemos que probar. Tenemos que experimentarlo y ver si efectivamente es eso lo que al paciente le va a funcionar o va a actuar como un reforzador positivo. También podemos pensar que la actividad física puede beneficiar a todos los pacientes. Pero no basta con decirle a los pacientes: bueno, tenés que empezar a correr. No,
tenemos que evaluar las condiciones del paciente, ver qué frecuencia puede tener actividad física, cuándo puede hacerla, cómo y de qué forma. O sea, la terapia consiste en probar diferentes conductas en distintos momentos, y esto es ensayar y experimentar. Y para eso se necesita perseverancia y creatividad por parte de nosotros, los terapeutas y los pacientes.